Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo resumen de la lección de Escuela Sabática Joven. Estamos en la segunda semana del trimestre hablando acerca de las definiciones del nuevo pacto. Y el texto base está allí en Hebreos capítulo 8, versículos 7 al 12. Ahora, arrancamos con esta pregunta. ¿Sabes de qué hablamos cuando decimos nuevo pacto? ¿Tenés una definición clara de qué es el nuevo pacto? Esta pregunta viene justamente porque es muy probable que si tomás a 100 cristianos diferentes y le das a cada uno una hoja de papel y un bolígrafo y le pedís que escriba una definición de qué es el nuevo pacto, vas a tener 100 respuestas diferentes. Y esto se nota incluso en los libros que a veces leemos, ¿no? Ves que los autores como que dan por sentado de que ya sabes de qué hablamos cuando decimos nuevo pacto, entonces ni se toman la molestia de explicarte en qué consiste eso. Qué bueno sería que alguien nos explicara de manera sencilla y en pocas palabras qué es el nuevo pacto, ¿verdad? Bueno, no te desesperes porque en Hebreos capítulo 8, versículos 7 al 12 encontrás la explicación clarísima de Dios como para que nadie se pierda acerca de qué es el nuevo pacto. La gran sorpresa que encontramos aquí es que en realidad este texto es prácticamente una copia palabra por palabra de Jeremías capítulo 31, versículos 33 y 34. O sea, que el nuevo pacto ya está en el Antiguo Testamento. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, primeramente analicemos esta definición del nuevo pacto que estamos viendo en estos textos. El Señor presenta el nuevo pacto con 4 promesas, como para que entendamos en qué consiste esto. Para empezar, Él dice que escribirá sus leyes en los corazones de sus hijos. Y bueno, recordarás aquel antiguo pacto que es el que se hizo en el Sinaí entre Israel y Dios, ¿verdad? Y allí en Éxodo capítulo 24, versículos 3 y 7, como que Israel le dice a Dios, bueno, Señor, entendimos todo, no te preocupes, vamos a hacer nuestra parte, pero unos capítulos después tenés el becerro de oro y te das cuenta que en realidad ellos no entendieron nada. Entonces, Dios da sus 10 mandamientos y todas sus leyes, no tanto para delimitar qué es lo que podían o no hacer, sino también como para explicarles cuál es el tipo de personas que Él quería o en las cuales Él quería convertir a sus hijos. De hecho, tenés una promesa bastante poderosa allí en Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27, en donde Dios le mira a su pueblo y le dice, miren gente, yo voy a cambiar el corazón que ustedes tienen y voy a hacerlos nuevas criaturas. Oh, bueno, Él no usa esa expresión allí, ¿verdad? Es Pablo quien va a usarla después, pero pensando justamente ya en este concepto. La segunda promesa que tenemos aquí en Hebreos capítulo 8 justamente, es que Dios promete ser el Dios de Israel y bueno, que ellos serían su pueblo. Fíjate que Jeremías está hablando para Israel y el autor de Hebreos está hablando para la iglesia, que es el Israel espiritual. Así que Dios promete ser su Dios y que ellos serían su pueblo. En Isaías 59, en el versículo 2, se nos explica que el pecado había levantado una barrera entre el ser humano y Dios. Pero Dios toma justamente parte activa en la salvación del ser humano y es por eso que en 2 Corintios capítulo 5, versículos 16 al 21, Pablo nos explica que Él destruye esas barreras y logra nuestra redención justamente por la muerte de Cristo Jesús en la cruz. La tercera promesa es que Dios promete revelarse a todo el mundo. Aunque en Hebreos capítulo 8, versículos 11, se nos explica que llegará el día en que ya no hará falta que Dios se revele o busque maneras de revelarse a la gente porque todos estaremos con Él. Ya no habrá necesidad de que alguien prepare un resumen de alguna lección para que vos puedas entender un poquito mejor o ayudarte a entender alguna parte de la palabra o del carácter de Dios, porque estarás allí face to face con Dios. Mateo 28, los versículos 19 al 20, nos da también una explicación adicional a esta promesa, y es que así como Dios busca manifestarse a las personas, nosotros somos llamados también a ayudar a la revelación de Dios, llevar a otras personas este mensaje de que existe un Dios. La cuarta promesa es que Dios justamente promete perdonar y olvidar. Y esta es la parte que de repente a nosotros los seres humanos nos cuesta un poquito entender, ¿no? En Hebreos capítulo 8, versículo 12, se nos explica que Dios va a olvidar cualquier cosa que hayamos hecho y de esa manera nosotros podemos presentarnos ante el Señor como si nunca hubiéramos hecho nada malo. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Si analizas estas 4 promesas, te das cuenta de que el nuevo pacto es en realidad ese mismo evangelio que se presenta desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y aquí es donde existe una preocupación. ¿Por qué es entonces que tantos cristianos tienen tantas definiciones del nuevo pacto? ¿Será que no existe por allí alguien interesado en que no entendamos en qué consiste esto?
Hebreos capítulo 8, en el versículo 7, nos presenta una frase que por ahí a mí al menos me hizo pensar muchísimo, no sé a vos, pero aquí se dice que si el primer pacto hubiera sido sin defecto o perfecto, citando otras versiones, ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo. Es decir, como ese primer pacto fue defectuoso, entonces ahora tenemos que buscar un segundo pacto, esto que llamamos el nuevo pacto. Aquí, mira, yo me hago una pregunta, espero no ser el único que razona de esta manera, pero ¿será que Dios puede propiciar o hacer algo defectuoso, algo que después va a haber que mejorar y cambiar? Personalmente, y leyendo la Biblia, me doy cuenta de que eso no puede ser así. Entonces, ¿por qué hizo falta cambiar ese pacto? ¿Por qué ese primer pacto es defectuoso? Bueno, es porque también cuando hablamos de los pactos de Dios con la humanidad, nosotros tenemos que tener en cuenta la respuesta de esa humanidad justamente. Dios hizo un pacto con Israel en el Sinaí, pero como nos sigue aclarando el autor de Hebreos en los versículos 8 y 9, ellos fueron quienes decidieron dejar de lado ese pacto, ¿sí? Entonces es allí donde Dios tiene que buscar un plan B. Y si vas mirando un poquito vas a ver que hay un plan C y un plan D, buscando maneras de poder traer de vuelta hacia sí a su pueblo. De allí que viene esta necesidad de un nuevo pacto. No porque Dios hizo algo que no estuvo bien o porque esas primeras regulaciones no estaban buenas, sino porque el ser humano es quien constantemente va desechando el pacto que Dios quiere hacer con sus hijos. Necesariamente recordamos aquí lo que ya vimos la semana pasada, ¿no? De estas tres facetas del pacto eterno. Vimos que este pacto se inicia en la Trinidad, en la eternidad. Vimos que después de que Adán rompe con su parte del pacto, Dios adapta este pacto eterno y lo convierte en un pacto de gracia, aunque siempre fue de gracia, ¿verdad? Pero lo adapta de tal manera que pueda salvar a su pueblo. Y vemos también de que este pacto eterno se va manifestando de manera progresiva o se va revelando de manera progresiva hasta el pináculo de todo, ¿verdad? O sea, la frutillita del postre, que es la manifestación de Jesucristo aquí en la tierra. También podemos hablar del pacto en dos dimensiones diferentes. Podemos hablar de pactos antiguos y nuevos cuando nos referimos a pactos históricos, ¿sí? El pacto con Abraham es súper antiguo, el pacto con Israel, tenés el pacto nuevo que se hace con Jesús en la cruz, pero también podés hablar de los pactos desde el punto de vista de las experiencias de las personas que tuvieron que ver con estos pactos, cómo fue su respuesta. Y ya que estamos hablando de experiencia, nuestra lección y el texto allí también en Hechos, Hebreos capítulo 8, versículo 11, porque esto no podría ser perfecto, tenía que equivocarme, presenta un momento en donde todos conocerán al Señor. Y eso es en un futuro muy cercano, cuando Cristo se manifieste, eso lo sabemos. Pero lo que a veces olvidamos es que ya podemos comenzar a experimentar el gozo de vivir con Cristo aquí en esta tierra, cuando le invitamos a formar parte de nuestra familia, cuando le damos lugar en la toma de decisiones, cuando oramos, cuando leemos la Biblia, cuando decidimos ayudar a alguien en nombre de Jesús, podemos ya comenzar a experimentar esta relación tan cercana con Cristo. Y cuando vamos desarrollando esta relación, necesariamente llega un punto en el cual queremos compartir con otros lo que estamos experimentando. De allí que aparece esta necesidad de querer cumplir con la misión y de querer llevar a otras personas a ese Jesús del cual estamos enamorados. En este sentido, yo te quiero leer el texto de la semana que estaba señalado en nuestra lección, que está allí en el libro El Camino a Cristo. Te voy a leer algo que dice en la página 86. Nada que de alguna manera afecte nuestra paz es demasiado pequeño como para que Él no lo note. No hay en nuestra experiencia capítulo demasiado oscuro que Él no pueda leer, ni perplejidad demasiado difícil que Él no pueda desenredar. Ninguna calamidad puede acaecer al más pequeño de sus hijos, ninguna ansiedad puede asaltar al alma, ningún gozo alegrar, ninguna oración sincera escapar de los labios sin que nuestro Padre Celestial esté al tanto de ello, sin que tome en ello un interés inmediato. Ese es el tipo de relación que Dios quiere tener contigo, es el tipo de relación que Jesús quiere tener contigo. Ese pacto del cual estamos hablando, vos podés estar pensando en Israel, en la iglesia, no, Dios también quiere hacer un pacto personal contigo. Él te ofrece, Él quiere cambiar tu corazón, Él quiere hacerte una nueva criatura, Él quiere que tengas una experiencia con Él. Y la gran pregunta es, ¿cuál es tu respuesta? Que Dios te bendiga, que sigas teniendo un excelente día y nos vemos la semana que viene.